cursos en países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Es también autora de más de 80 publicaciones en diferentes revistas en ciencia jurídica y publicaciones en diferentes libros. Las líneas de investigación que maneja la doctora Nieves Sanz Mulas es teoría de la pena y sistema de sanciones, las alternativas a la pena de prisión, delincuencia juvenil, sus aspectos sustantivos y criminológicos, derecho penal y mujer, política criminal y multiculturalismo, el cual hoy nos acompaña la editorial Flores Editores con algunas de sus obras, a la cual pueden tener acceso y posteriormente obtener ahí un acercamiento con la doctora para poder tener su firma, ¿no?, del autógrafo. Y la última línea de investigación, corrupción y delincuencia de cuello blanco, delitos contra la administración pública y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. También nos acompaña el excelentísimo rector de la Universidad de Salamanca, el doctor Ricardo Rivero Ortega, quien es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, doctor con premio extraordinario por la misma universidad, fungió como decano de la Facultad de Derecho, elegido por mayoría absoluta del claustro defensor del universitario, experto en gestión universitaria, normas e innovación aplicada a organizaciones administrativas. Autor y coordinador de 24 libros y más de 100 trabajos de investigación publicados en revistas y obras especializadas en Derecho Público. Es investigador principal del Grupo Reforma y Modernización de las Administraciones Públicas. Obtuvo el premio de investigación del CES de Castilla y León y la medalla Isidro Fabela por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor invitado en diversas universidades y centros de investigación en Alemania, Francia, Portugal, Italia, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Costa Rica y Paraguay. Ha dirigido más de 25 tesis doctorales. Es docente en las facultades de Derecho con temas sobre economía y empresa, traducción y documentación y derecho administrativo. Actualmente funge y prácticamente su primer viaje que realiza como rector de esta universidad, el doctor Rivero, por lo cual apenas inicia su gestión y tenemos el gusto de poder contar con él. Y lo recibimos también con un caluroso aplauso, por favor. Y pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Nieves Sanz Mulas para poder iniciar con nuestra conferencia. Voy a poner el tiempo para no abusar. Muy buenas tardes. Siempre es en mi caso, y creo que también en el de mi querido rector, es un honor venir a Latinoamérica y en concreto a México, porque es un país que adoro y que tiene mucho que ver con mi desarrollo latinoamericano desde que me invitó por allá, por el 1997, mi amigo Carlos Daza, que, lo dicho, tiene mucho que ver con mi periplo latinoamericano al que nunca estaré lo suficientemente agradecida. Bien, un honor estar en el Instituto Evo, un instituto, una casa de estudios de este nivel, y encantada de estar con todos ustedes, que me consta son grandes juristas de este país. Y simplemente voy a compartir unas pequeñas reflexiones que, la verdad, es como la parte general del libro de política criminal que antes anunciaba mi querido Carlos, que era Carlitos cuando yo empecé a venir aquí, mi querido Carlos, que ya veis lo mayor que se ha hecho, y que, bueno, es casi la mitad del libro, por lo tanto, si os lo venden la mitad, pues os podéis llevar la otra parte, porque vamos a reflexionar única y exclusivamente cuáles son los rasgos de la política criminal en este momento, en la era de la globalización. Bien, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, como profesora creo que hay que ser lo más didáctico posible y no dar nada por sabido. A lo mejor hay que empezar desde el principio. La política criminal es parte de la política estatal. Igual que el Estado tiene que definir una política sanitaria mediante hospitales públicos, mediante vacunas y mediante una serie de cautelas para prevenir infecciones, tiene la obligación de dar una política de seguridad y prevenir los delitos. Eso se le llama política criminal. Otra cuestión es cómo se hace. ¿El fin justifica los medios? Pues no.
En un modelo de Estado autoritario posiblemente el fin justifica los medios, con lo cual solo hay un gran delincuente, se llama Estado, y además es un delincuente impune. Sin embargo, en un Estado autoritario siempre hay una barrera infranqueable, se llama derechos humanos, se llama dignidad, así que nos tenemos que inventar el modo de poder mantener el delito en unos límites tolerables, porque partamos de una cosa, la criminalidad es inherente al ser humano. Nunca va a desaparecer, como no va a desaparecer la enfermedad ni va a desaparecer la muerte. A lo máximo que podemos aspirar es a mantenerla en unos límites que nos permitan una convivencia ordenada. Eso es a lo que podemos hacer, porque ni siquiera pensando en un estado ideal en el que todos tuviéramos exactamente lo mismo, siempre habría alguien que quisiera lo mío o que quisiera lo tuyo. O es muy humano la envidia, es muy humano la violencia. Por tanto, ni siquiera en esa sociedad ideal desaparecería el crimen. Por tanto, nuestras aspiraciones tienen que ser mucho más humildes y se trata de vamos a intentar vivir tranquilos en México, los que somos de aquí y los que vienen de fuera, para que podamos todos disfrutar de unas condiciones mínimas. Y el fin no justifica los medios. Hay unos límites que no debemos trasvasar si queremos seguir llamándonos derecho social y democrático, Estado social y democrático de derecho. Pero la política criminal también es una disciplina, por eso el libro de política criminal, pero es una disciplina que no... Es curioso que la califiquen de nueva. Si al fin y al cabo la política criminal es la que mide la eficacia de la política estatal para ver si es o no funcional, si lo estamos haciendo bien, si aquel derecho penal con el que contamos se adapta a la realidad delincuencial del siglo en el que nos ha tocado vivir. O sea, la política criminal es aquella disciplina que lo que hace es estudiar la política estatal, valorarla y pedirle alternativas si considera que es ineficaz. Este libro, el libro de política criminal, en España es el segundo libro que hay de política criminal, el único que está actualizado en estos momentos, y me atrevería a decir que es el único libro de política criminal que hay en Latinoamérica. Ya tiene 4 versiones en Colombia, en Costa Rica, en Uruguay, en Paraguay y en México, y se están elaborando en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Nicaragua. Bueno, lo que se trata es de buscar una red de pensadores críticos buscando la eficacia en la reacción y prevención del delito. Y no nos confundamos, aquel que quiera hacer equivaler política criminal necesaria y únicamente al derecho penal tiene un error de partida tremendo. O sea, pensemos, un tema como la violencia de género, que tiene unas raíces sociales, culturales, tan arraigadas. ¿Alguno de ustedes se creen que va a cambiar simplemente porque un legislador lo convierta en delito en el artículo 326 del Código Penal mexicano? Eso es de una absoluta ingenuidad. Por supuesto, la política criminal pasa por el derecho penal, pero no es lo único, ni siquiera lo más importante. Hay que hablar de políticas preventivas, que necesariamente pasan por la educación, por la cultura, por las medidas socioeconómicas que están detrás de muchos de los delitos, porque no es por casualidad que sean precisamente los pobres los que llenan las cárceles. No es que pobre te haga malo, es que pobre pues te coloca en una, digamos, en una casilla de partida ventajosa para ser un futuro delincuente. Por tanto, la política criminal es esa disciplina que no se conforma. Mis alumnos se ríen mucho cuando les digo, soy Nieves San, la profesora de Derecho Penal, y el Derecho Penal no sirve para nada. Y me dirán, ¿y para qué no lo vienes a contar? Digo, porque lo tienes que conocer para llegar a la misma convicción que yo. El Derecho Penal simplemente es una norma que a veces ni siquiera responde a los intereses de todos, responden a unos intereses muy específicos. Y eso no tenemos más que verlo cuando valoramos cuál es la política criminal en materia de corrupción o en materia de delincuencia de cuello blanco. El que hace la ley hace la trampa. Obviamente ahí es absolutamente ineficaz, qué casualidad. Es súper eficaz con el pobre que hurta, pero es absolutamente ineficaz con el gobernador que se va con miles de millones de pesos mexicanos en la más absoluta de las impunidades. Por tanto, se trata de una visión crítica y constructiva de la política criminal de cara a que sea eficaz y nos permita esa convivencia pacífica en este maravilloso país que es México. Por eso la política criminal no se puede exportar. La política criminal no se exporta como la Coca-Cola. La Coca-Cola sabe igual aquí que en Sebastopol. La política criminal necesariamente se tiene que adaptar a la realidad social, económica, cultural, ecológica del país en el que pretenda tener alguna eficacia. Sin embargo, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Copiar.
Nos hemos limitado a copiar los códigos penales de los alemanes, que como son muy listos, pues ellos tienen la solución para todo. El derecho penal en un Estado democrático no admite excepciones. El garantismo tiene que ser connatural, es esa barrera infranqueable si queremos seguir presumiendo de ser un Estado democrático, que desde luego España al menos cada vez lo parece menos en el área penal. Yo no me meto en otras áreas. Hablamos, por tanto, de derecho penal del riesgo, de derecho penal simbólico, de derecho penal del enemigo. Porque la realidad es que, bueno, realmente lo que nos tendríamos que preguntar es ¿y por qué es esto así? O sea, ¿realmente a quién le interesa que esto sea así? ¿Hay alguien que gane con esta situación? Eso es los actores de la política criminal. ¿Quién están detrás? Bueno, pues en primer lugar tenemos que hablar de una evidente internacionalización del derecho penal. En España, 2/3 partes del contenido del Código Penal ya no la deciden nuestros legisladores reunidos en las Cortes, vienen impuestas por normativas internacionales, a través de las directivas, las decisiones marco. Y claro, dependiendo de tu posición en el mundo, tanto mandas más, ¿no? ¿Y quién manda más en el mundo? Un señor rubio con flequillo, ¿no? Pues él está americanizando nuestros derechos penales a través de los correspondientes organismos internacionales. El derecho penal del enemigo ha entrado por ahí, la tolerancia cero ha entrado por ahí, la conversión de 3 faltas en delito, que responde a la regla del béisbol, 3 faltas y estás fuera, también tiene impronta estadounidense. Se está americanizando el derecho penal. Y lo peor de todo es que nuestros legisladores no están poniéndose a pensar si esas directrices que vienen de fuera encajan o no con el garantismo de nuestras propias constituciones. Simplemente copian y a correr, e incluso muchas veces hacia arriba. Importantísima también es la influencia de los medios de comunicación en este tremendo punitivismo que marca nuestras políticas criminales. El trío medios de comunicación, opinión pública y política criminal es ineludible. Todos sabemos que los que crean opinión pública, que es la que mueve a los políticos porque son los que tenemos el voto, son los medios de comunicación. Yo, muchas veces mi madre, como yo le digo cosas contrarias a lo que dice la contertuliana de turno, cuyo mérito no sé cuál es, porque muchos de ellos no han pasado ni por la facultad de periodismo, ya no digo la de Derecho, pero crean una opinión pública, que es la que dirige la política criminal. ¿Y esto cómo lo hacen los medios de comunicación? Tienen 2 técnicas. Una se llama agenda setting. No es noticia lo que pasa, es noticia lo que los medios de comunicación deciden que pasa. Es decir, entre toda la realidad que nos envuelve, ellos deciden de qué se va a hablar. Pero no solo eso, a través de otra técnica, que es la del framing, nos dicen cómo tenemos que opinar frente a ello. Ellos eligen la noticia, pero no es lo mismo la primera página que una de las últimas páginas en la parte izquierda, en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Y si está acompañado de imágenes, si está acompañado de estadísticas, está acompañada de las opiniones de la víctima y con los medios de comunicación, las redes sociales, que eso se actualiza inmediatamente, pues obviamente dirigen el modo en que tenemos que pensar. Una política criminal en la que el protagonismo de la víctima es absoluto. Al delincuente se le deshumaniza, se le pone un alias. El presunto, que yo creo que cuando dicen presunto es que se ríen incluso, el presunto violador, el presunto tal, ya les ponen un alias, le deshumanizan, salvo que sea un delincuente político. A él sí que le preguntan que cómo se siente, que si se siente un perseguido por la política y que si siente en sí mismo la pena del banquillo. Algo que nunca había preocupado en España hasta que empezamos a sentar a políticos. Al delincuente se le deshumaniza. Y claro, a la hora de ver cuál es la respuesta correspondiente, ¿cuál es? La que piensa la víctima. ¿Y cuál es la respuesta? La víctima tiene una respuesta visceral. Es ella la que ha sido lesionada. Ella habla en términos de venganza. La ley del talión se remodela y cae. Y para la opinión pública solo es justicia aquella que coincide con lo que pide la víctima. Luego el derecho penal deja de ser esa instancia objetiva, mediadora entre 2 conflictos en los que no está involucrado de forma directa. Se posiciona claramente hacia de la víctima. Y claro, esto conlleva, por supuesto, un desprecio absoluto de las garantías. La imagen de la justicia es distorsionada. De hecho, solo se habla de la justicia, no de la cantidad de trabajo que tenéis que llevar a cabo con medios contados, sino cuando hay un error judicial, enseguida se echa la culpa. Si una orden de alejamiento de una víctima ha sido quebrantada, la culpa es del juez o la culpa es del fiscal. En definitiva, se distorsiona la imagen de la justicia, que aparece como débil, blanda y defensora de delincuentes.
Y aquellos que mantenemos el discurso contrario, pues como mínimo somos políticamente incorrectos. Bien, ¿y quiénes están detrás de esos medios de comunicación? ¿Esto es un negocio para los medios de comunicación? Sí, porque oye, el morbo como que nos gusta. Yo siempre digo que nos gusta el morbo porque así nos comparamos y decimos, pues oye, mi vida no es tan mala, ¿no? Te levantas mal, dices que han matado a una señora con no sé cuántas cuchilladas y luego le han hecho no sé qué, y dices, pues oye, la verdad es que mi vida es estupenda. La cuestión es que esto tiene una vista atractiva que crea gran expectación, ¿de acuerdo? Y eso sobre todo ha aumentado con la aparición de la televisión privada. Con la televisión privada y con el hecho de que todos llevamos móviles con los que podemos captar imágenes que retroalimentan inmediatamente todas esas noticias de las que se saca tanta rentabilidad. Pero, por supuesto, también están los partidos políticos. ¿Es lo mismo una noticia de afín a un partido político que a otro? Obviamente no, es curioso, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una manifestación y según unas fuentes van 2 millones de personas y según otra fuente van 15. Digo, pues oye, casi 2 millones de personas no se meten en cualquier rincón. Evidentemente hay intereses políticos detrás, porque si el partido político crea la sensación de inseguridad para inmediatamente tomar medidas presuntamente eficaces contra ella, tiene un montón de votos ganados. Así, el mismo partido que creó la sensación de inseguridad primero, para luego dar la sensación de que la está protegiendo. Y, por supuesto, tenemos los lobbies de víctimas. Y aquí, claro, está el asunto del papel de la víctima en el proceso. Hombre, la víctima tiene que dejar de ser su invitada de piedra en el proceso, porque es su problema, no puede ser un mero testigo, porque, como todos sabemos, se sienten bastante defraudadas. Pero de ahí a que la víctima decida cuál es la política criminal hay un trecho enorme. Porque, obviamente, y como es lógico, yo soy muy progre, pero que no toquen a uno de los míos, porque me veis con una pancarta defendiendo la pena de muerte. Es normal. Por eso el derecho penal se mide como esa instancia objetiva no involucrada emocionalmente en el problema. Sin embargo, las víctimas, los lobbies de víctimas, sobre todo aquellas que son especialmente poderosas, por ejemplo en España las víctimas de terrorismo, están generando una política criminal en una dirección retributiva cuyo sentimiento de la justicia es lógico, pasa por el ojo por ojo y diente por diente, pero no tiene que ser el del Estado. Ahí, obviamente, pasaría, por supuesto, por un código deontológico de los medios de comunicación, cuya noticia sea lo más neutral posible, no se posicione frente a ella y que no se haga un negocio de las desgracias humanas como son las que hay detrás de todos los delitos, pero tanto de la víctima como del delincuente. Y, por supuesto, en la academia tenemos mucho que decir. La academia tenemos que dejar ya de dedicarnos a contar teorías abstractas, cuando no absurdas, sin ninguna aplicación práctica, y empezar a hablar de medidas efectivas. Empezar y criticar nuestras propias decisiones. Yo lo decía esta mañana en la presentación del libro, si 40 años han demostrado la inefectividad, de hoy para mañana no va a cambiar nada para que de repente seguir por el mismo camino vaya a tener una efectividad inesperada. Tenemos que reformularnos y replantearnos y ver el crimen como un problema humano en el que podemos caer cualquiera si nos vemos en la correspondiente coyuntura. Por tanto, vamos a ver cuál es la clave humana que está detrás del delito y vamos a intentar compensarla porque es lo único que realmente prevendrá el delito. Nada más, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Nieves Sanz Mula y ahora damos el uso de la palabra al rector de la Universidad de Salamanca. Doctor, por favor. Muchas gracias, licenciado Carlos Daza, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, distinguidos magistrados, presentes en la sala. Quiero agradecer al Instituto Gibo la invitación a intervenir aquí esta tarde ante juristas ilustres como el doctor Daza y tantos maestros del derecho penal y de otras disciplinas para poder compartir con todos ustedes algunas de mis conclusiones investigadoras de los últimos tiempos en relación al derecho administrativo, que es mi especialidad. Cuando a Rafael Álvarez el Gallo le presentaron a Ortega y Gasset, le dijeron que era catedrático de metafísica y el torero dijo, hay gente pató. Contaba el chiste del que se iba a confesar ante el sacerdote y el cura le preguntaba si había respetado o no los mandamientos y este le respondía, bueno, mire padre, yo
quería cumplir los mandamientos, pero escuché el run run de que los estaban cambiando. Es un desafío de nuestro tiempo para el que los administrativistas estamos particularmente preparados porque vivimos acostumbrados a la legislación motorizada, pero yo comprendo que a quien se dedica al derecho penal le cueste, porque los cambios de los códigos penales se espacian más en el tiempo, aunque las teorías se transforman con mayor celeridad. Me voy a detener en 3 transformaciones concretas que se están produciendo en el derecho administrativo, que son relevantes y que, bueno, producen consecuencias de largo alcance y generales, universales, en todos los ordenamientos, no solo en los europeos, sino también en los latinoamericanos, en México y en España. La primera transformación a la que me voy a referir es la globalización, de la que también ha hablado la doctora Nieves Sanz. La segunda, el impacto de las nuevas tecnologías sobre el derecho público y el derecho administrativo. Y la tercera, la innovación, las metodologías innovadoras en las políticas públicas, las regulaciones y las intervenciones administrativas. Y terminaré con una consideración adicional, una coda intelectual sobre la discrecionalidad técnica, como muestra de las transformaciones rápidas de la jurisprudencia en conceptos centrales de la disciplina. Comencemos por la globalización. ¿Cómo puede ser que un político vulnere gravemente no solo la Constitución española, sino el Código Penal y se traslade inmediatamente después a otro país de la Unión Europea y allí no pueda ser detenido? Bueno, porque en Bélgica hay delitos que no están regulados como sí están regulados en el Código Penal español. Pero si ese mismo político toma un coche desde Dinamarca y pasa por Alemania, pues va a ser detenido y eventualmente extraditado a España, ¿no? Los códigos penales y las legislaciones nacionales siguen importando. Pero al mismo tiempo, el mantenimiento de unos estándares internacionales en el derecho penal y el derecho administrativo es fundamental, porque si Alemania considerara que España no es un Estado de Derecho con suficientes garantías, no aprobaría una extradición a nuestro país. Y esto que afecta al derecho penal también repercute sobre el derecho administrativo, porque los tribunales alemanes no ejecutan las multas de tráfico españolas porque no hay una garantía de doble instancia judicial del derecho sancionador administrativo de tráfico en España. Y el nivel de garantía exigido por la Ley Fundamental de Bonn incluye la doble instancia. Si el ordenamiento procesal administrativo español no garantiza la doble instancia, lo cual es exigido por muchos acuerdos internacionales de derechos humanos, los tribunales alemanes no van a colaborar con las autoridades administrativas españolas para ejecutar una multa de tráfico de un turista alemán que circulaba, como ellos están acostumbrados a hacer con sus fantásticos coches, por las autobahns alemanas, que son autopistas muy bien diseñadas a una velocidad meteórica. No deja de ser paradójico que exista una colaboración entre las autoridades judiciales españolas en la ejecución del derecho penal con las alemanas para la extradición del señor Puigdemont, el anterior presidente de la Generalidad, y sin embargo no se pueda ejecutar una multa de tráfico. Bien, yo comencé estudiando estas técnicas hace ya más de 5 años, ilusionado, emocionado con sus posibilidades, y hoy voy convirtiéndome en un crítico de sus aplicaciones por los excesos que pueden producir. Les voy a contar un caso real. Un referéndum reciente en Holanda sobre donación de órganos. España es el país con mejores tasas en la comparativa internacional de donación de órganos. La donación de órganos salva vidas. En España, si ustedes necesitan un riñón o un hígado, la probabilidad de salvar su vida es exponencialmente mayor a la de cualquier otro país del mundo. Y es porque nuestra Organización Nacional de Trasplantes funciona extraordinariamente bien. Pero la clave de bóveda jurídica del modelo español de donación de órganos se llama opción por defecto.
y es una técnica de psicología cognitiva, de regulación de economía conductual. Es una técnica básica de esa metodología innovadora del derecho administrativo que les estoy resumiendo ahora, de la que yo soy experto. Básicamente la cuestión es ¿quién es un potencial donador de órganos? ¿Quién es un potencial donante? Para ser un donante es necesario realizar una manifestación expresa de voluntad en el sentido de dejar constancia de que se desea donar órganos, o para no serlo es necesario hacer una expresa manifestación de voluntad en el sentido de que no se desea donar los órganos. ¿Es lo mismo? Pues no. Hay una radical diferencia. En los países en los cuales la opción por defecto es la primera, bien, o la segunda, el efecto es radicalmente distinto en cuanto a los porcentajes de donación y también de salvamiento de vidas. En Holanda era necesaria la manifestación expresa de voluntad y la regulación se cambia para exigir la negativa expresa para dejar de ser donante. De forma que solo los holandeses que expresen su negativa a la donación de órganos dejarán de ser potenciales donantes de órganos. Y la cuestión es, vamos a salvar muchas vidas, pero estamos obligando a las personas a hacer una manifestación expresa de su profunda convicción sobre lo que quieren hacer con su cuerpo al final de sus vidas. Hacer una confesión íntima sobre su comprensión entre su individualidad y su compromiso colectivo. ¿Y estamos legitimados para exigir esto? ¿Es compatible esa exigencia de confesión con nuestro ordenamiento constitucional y concepto de dignidad clásico? Las técnicas de psicología cognitiva aplicadas a la regulación y las políticas públicas ofrecen unas posibilidades excepcionales y seguramente Holanda va a haber incrementado su porcentaje de donantes de órganos de manera espectacular. Y quien esté esperando un riñón o un hígado o un corazón estará muy feliz. Pero pónganse ustedes en el lugar de un holandés o de un ciudadano cualquiera del mundo que tenga que expresarse formalmente y de manera inequívoca no solo sobre si quiere no ser donante de órganos, sino si no quiere, por ejemplo, que sus impuestos se destinen a causas benéficas. Si para retirarse de políticas o de decisiones que son voluntarias es necesario expresar de forma directa que uno no quiere ser solidario, porque esto es cohibir la libertad y es una forma de coacción sutil. En esto consiste la manipulación. Claro que tenemos que aprovechar las posibilidades que la innovación, que las nuevas tecnologías, que la globalización ofrecen al funcionamiento del Estado y el derecho administrativo, pero también tenemos que proteger nuestros mejores valores. ¿Cuál es el papel de los juristas? ¿Cuál es el papel de los penalistas, de los constitucionalistas, de los administrativistas? Nosotros somos los guardianes de los límites. Este es nuestro papel. Somos los vigilantes de la coherencia del sistema. Un sistema que sacrifica la libertad o las garantías individuales en aras a un objetivo social, por muy loable que sea, termina poniendo en evidencia sus incongruencias. Tenemos que mantener nuestros principios y valores clásicos. Así, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, que siempre se ha entendido como una salvaguarda de la libertad individual que ha de ser protegida en nuestras sociedades, porque es una clave del progreso.
tenemos que exigir que las técnicas de control de los abusos del poder se desplieguen con toda su efectividad. Por ejemplo, y termino con esta coda a la que me refería al inicio, el control de la discrecionalidad técnica. Y es una cuestión fundamental porque, claro, si cada vez se va a automatizar más el ejercicio del poder administrativo, llegará un momento en el que no se podrá contestar la decisión del gobierno o del poder porque será el resultado de un procedimiento automatizado pretendidamente perfecto. Así que cobra una enorme importancia la necesidad de controlar la discrecionalidad técnica. Es decir, si una aplicación que utiliza un algoritmo para tomar una decisión se equivoca, ¿puede ser corregida para un tribunal? Si mantenemos una posición de dificultad de control de la discrecionalidad técnica, la presunción de acierto del ejercicio técnicamente cualificado del poder dificultaría ese control. Necesitamos una evolución como la que se está produciendo con avances y retrocesos en el derecho español, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los últimos tiempos, que sea más audaz y que no crea nunca que el poder, por muy sofisticadas herramientas que utilice, siempre acierta. Imaginemos que WIST, el chivato digital, detecta un sobreprecio en una compra pública e inmediatamente dice, aquí hay un caso de corrupción. ¿Pero a qué puede obedecer un sobreprecio? Puede obedecer a la concurrencia de un caso de corrupción o a otras muchas variables. Si podemos contraargumentar frente al resultado detectado por la aplicación informática que existen otras razones o circunstancias que justifican ese resultado, los tribunales deberían poder corregir, como ocurre hasta ahora con el criterio técnico humano, el de las comisiones y los órganos especializados, las propuestas de solución que planteen las máquinas. Porque el derecho o es humanizado o se convierte en una herramienta de opresión social y debemos evitarlo. Tenemos una relación controvertida con otras profesiones. Los juristas hemos sido siempre los imprescindibles del mundo profesional para la convivencia social. Intentaron sustituirnos durante algún tiempo los economistas, hasta que llegó la gran crisis mundial y nos dimos cuenta de que muchas de las cosas que decían eran pura palabrería, porque muy pocos pronosticaron lo que iba a ocurrir. Y ahora quienes aspiran a ocupar nuestro lugar son los tecnólogos, los informáticos. Si nos dejamos conquistar por su discurso tan apasionante, tan deslumbrante, la tecnología lo resuelve todo, no solo nos quedaremos sin trabajo, sino que además habremos renunciado a nuestra libertad. Y queremos mucho no solo la palabra, sino también su ejercicio, ¿verdad? En México la libertad, por fortuna, sigue siendo muy importante, más que las máquinas. Muchas gracias. Agradecemos estas magníficas conferencias y, por supuesto, el tiempo que nos destinaron hoy aquí en el Instituto. Me voy a permitir darles una primicia aquí que se está cocinando entre el Instituto Jibo y la Universidad de Salamanca. En breve, en el transcurso de 2 meses, vamos a sacar una convocatoria para un máster en política criminal que tendrá por título Seguridad, Derecho Penal, Derechos Humanos, la política criminal frente a las formas graves de delincuencia. Entonces, los invito a que consulten nuestras redes sociales, la página de internet, para estar muy pendientes de cuándo iniciará esta convocatoria, que tendrá como a partir de junio aproximadamente hasta fin de año para poder dar inicio en el mes de febrero. Sin más preámbulo, pues me permito, en nombre del Instituto Jibo, entregarle unos reconocimientos por estas magníficas conferencias que me voy a permitir leer. El Instituto Jibo
otorga el reconocimiento a la doctora Nieves Sanz Mulas por su participación en la Conferencia Internacional sobre Política Criminal en la Era de la Globalización. Ciudad de México, 4 de abril 2018. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Asimismo, se le otorga el reconocimiento al doctor Ricardo Rivero Ortega por su participación en la Conferencia Internacional con el tema El Derecho Administrativo en los umbrales del siglo XXI. Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades. Agradecemos su participación y esperamos verlos muy pronto en otros eventos que gestionemos en este instituto. Gracias. Gracias.